¿Nos gusta cantar o no? Bueno, a mí también bastante, pero ya la voz no acompaña mucho. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hoy día vamos a meditar en un cántico de la Biblia. El primer cántico que aparece en la Biblia. Está en el libro del Éxodo, capítulo 15. Les invito a que abran sus Biblias. En Éxodo, capítulo 15, segundo libro de la Biblia. Para que podamos hoy día reflexionar en la palabra de Dios a través de este cántico, como digo, el primero que aparece. Si usted busca antes en el libro de Génesis, no hay ningún cántico. Y este cántico ocurre en un momento muy especial. Y en él encontramos una cantidad de enseñanza enorme para los que somos creyentes en Cristo. Aquí hay mucho para fortalecer el alma. Es probable que algunos de los que estamos aquí hayamos venido con el corazón triste por alguna razón, con alguna pena, con alguna tribulación. A lo mejor estamos pasando por alguna situación difícil. Y la palabra del Señor es justamente para nosotros hoy y para ese hermano o hermana que esté pasando por algo complicado. Como digo, es el primer cántico que aparece en la Biblia. ¿Y en qué momento aparece, mis hermanos y amigos? En un momento muy especial, porque en el capítulo anterior está la historia cuando Dios abrió el Mar Rojo para abrir camino a su pueblo Israel. ¿Y en qué momento Israel canta precisamente este cántico? En un momento cuando Dios fue muy real para ellos, muy real. Porque si nosotros miramos en el capítulo anterior, vamos a ver que los israelitas estaban allí presos. El mar estaba frente a ellos, había montañas a su alrededor y detrás venía Faraón con su ejército. Y estaban desesperados. Y ya le estaban diciendo a Dios, para esto nos sacaste de Egipto, para matarnos aquí. Mejor hubiera sido quedarnos en Egipto. Y Dios les abre camino. Y ellos ven el poder infinito de Dios. Y ven cómo aquellos enemigos que venían tras ellos quedan ahogados en medio del mar. Y al finalizar el capítulo anterior, uno puede leer allí, en el verso 30, que Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y cuando comienza el capítulo 15, aquí en la Reina Valera dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Entonces surgió de manera espontánea en ellos la alabanza a Dios. Porque mis hermanos y amigos, ¿quiénes somos los únicos que realmente podemos alabar a Dios? Solo aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Yo sé que hay muchas personas en el día de hoy que cantan cosas de Dios. Incluso hay algunos que se llaman, entre comillas, artistas cristianos y cantan muy bonito. Y le ponen guitarra, y le ponen batería, y le ponen bajo, y le ponen coros, y un montón de cosas. Y en algunos lugares le ponen luces de todos colores que parecen discoteca. Y cantan. Está bien que canten si tienen linda voz, nadie les dice lo contrario. Pero alabar al Señor, glorificar su nombre
es privilegio exclusivo de los redimidos por la sangre de Cristo. Y a mí me gusta pensar en esa expresión, redimidos por la sangre de Cristo, porque lo que pasó con Israel en aquel tiempo es precisamente una figura de lo que ha pasado con cada uno de aquellos que hemos confiado en Jesucristo para la salvación de nuestras almas. Él nos redimió de la esclavitud del pecado. Él nos libertó de las cadenas de Satanás. Él nos libertó de la condenación del pecado, nos ha dado vida eterna por medio de su sangre que vertió en el Calvario. ¿Cómo no cantar, verdad? ¿Cómo no alabarle? Puede que a lo mejor no tengamos mucha voz, puede que a lo mejor no sea muy afinada, puede que la garganta falle, pero nuestro corazón puede alabar al Señor. Y aquí está la figura. Cuando ellos vieron la redención completa, alabaron al Señor. Y es un cántico muy bello, es un cántico muy hermoso que salió de sus corazones. Y saben, mis hermanos, esto me recuerda a un salmo. Vamos a ir viendo algunas cosas así hoy día. Allí en el Salmo 40, veámoslo por un instante. En el Salmo 40, David está escribiendo sobre una experiencia que él tuvo cuando estaba, dice allí en el versículo 2, estaba en un pozo de desesperación, estaba en un lodo, en el barro allí hundiéndose, y dice que el Señor se inclinó, escuchó el clamor de él y lo sacó de allí, lo hizo sacar de allí. Y al final del versículo 2 dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Es lo que le pasó a Israel. Dios puso en boca de Moisés y el pueblo cántico nuevo, cántico de alabanza, cántico de glorificación al Señor. Y es lo que Dios hace cuando salva un alma. Uno puede cantar, ahora puede que no sea un canto en sí, pero pueden decir palabras de alabanza por el amor tan grande manifestado en el Señor Jesucristo, en la salvación que Él nos ha dado. Y no es cierto que en esta mañana, en las 3 alabanzas que se cantaron, digo se cantaron porque yo no canté, me complica la mascarilla para cantar, pero uno puede cantar con el corazón también. Estuvimos alabando al Señor. Por ejemplo, la última alabanza, contempla a Dios, en su trono está. Venid, adoradle. A Cristo coronad, bendito Salvador. Y hermana, hermano, usted y yo podemos cantar así, con un corazón agradecido, porque hemos visto la redención del Señor en nuestras vidas. Ahora bien, analicemos un poco este cántico y por ahí los más entendidos que nosotros han hecho como una separación y hablan de algunas estrofas en este cántico. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5, donde se nos dice que este fue como la primera estrofa que cantaron. Leamos del 1 al 5 aquí en Éxodo 15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Aquí esta primera estrofa está contando lo que ocurrió allí en el mar rojo. Como Dios, como dice acá, echó en el mar los carros de Faraón. Una canción que a veces cantamos con alegría, ¿no es cierto? Echó en el mar los carros de Faraón. Y lo que resalta en esta primera estrofa, mis amados hermanos y amigos, es el hecho de que el Señor es un varón de guerra. Ahora alguien podría pensar, pero no entiendo esto. ¿Cómo que Dios es un varón de guerra?
Y aquellos que son incrédulos dicen, no ve, ese es el Dios del Antiguo Testamento, un Dios que mata a la gente. Y cuando hablan así están expresando lamentablemente una gran ignorancia. ¿Qué hizo Dios en aquel momento? Él defendió a su pueblo redimido, porque su pueblo redimido no tenía cómo escapar de Faraón y su ejército. Y Dios le abre el camino. Por eso fue un varón de guerra a favor de su pueblo. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque allí en el versículo 2, si usted se fija, hay una palabrita de 2 letras que se repite 5 veces. Y si hay aquí algún profesor, y como creo que hay alguien, alguna docente, va a saber que esta palabrita mi, creo que es un pronombre posesivo, si no me equivoco. Hace tanto tiempo que dejé el colegio yo que ya ni me acuerdo. ¿Está bien, Samuel, o no? Pronombre posesivo, claro. ¿Qué dice el canto? Jehová es mi fortaleza, mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. ¿De qué habla esto? De un conocimiento y una relación personal entre alguien y Dios. Y sabemos, mis hermanos, que esto es la salvación. Porque todo el mundo sabe que Cristo es el Salvador de todo el mundo. Y mucha gente lo dice. Sí, Cristo murió por todos nosotros. Claro. Pero otra cosa diferente es poder reconocer, Cristo murió por mí. Como Pablo lo dice allí en Gálatas, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Lo puede usted decir? ¿Su corazón puede responder a esta realidad? Sí, murió por mí, porque yo soy pecador. A muchos les gusta estar en el montón, ¿cierto? Somos todos pecadores. Qué lindo es eso. Nos escondemos entre medio de la masa allí. Pero otra cosa es reconocer, Cristo murió por mí. Y el día que reconocimos, ¿verdad, hermanos? Cada uno tiene su experiencia propia. Pero el día que reconocimos, sí, Señor, yo soy pecador, yo te he ofendido a ti, yo merezco el infierno, pero gracias porque tú moriste por mí. A partir de ahora eres mi Salvador. Entonces uno puede tomar estas palabras para uno. Y aquí vemos un pueblo redimido, un pueblo que conocía a Dios, podía decir, Jehová es mi fortaleza, mi cántico, es mío. Como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Y hay algo muy interesante aquí. No dice Jehová me da fortaleza. De hecho, Jehová nos da fortaleza, ¿o no? ¿Nos da fortaleza el Señor? Claro que nos da. Pero no dice eso, dice Jehová es mi fortaleza. Porque al estar en cada creyente, leía algo de Spurgeon que decía, con toda reverencia decía él, somos tan fuertes como el Señor. Y me quedé pensando, y es verdad, pues. No para que nos creamos, no. Como algunos que dicen que son pequeños dioses por ahí. No. Pero Él es la fortaleza nuestra. Hace que pese a ser tan débiles, seamos fuertes. Qué precioso, ¿verdad? ¿Cuántas veces mi hermana, mi hermano tenemos que reconocer, Señor, soy tan débil? No puedo con este problema. No puedo con esta situación. No puedo con este pecado. ¿Y qué hace el Señor? Él es la fortaleza nuestra y nos hace salir adelante. Y aquí lo proclaman en este cántico. El Señor es mi fortaleza, es mi cántico, ha sido mi salvación. Qué manera de proclamar la grandeza de Dios aquí, ¿verdad? Y es muy interesante este cántico porque aquí no se hace ninguna mención a Moisés, ni a Aarón, ni a María, su hermana. ¿Quién es el que recibe toda la honra? El Señor. Es cierto, Dios usó a Moisés. Qué manera de usarlo, ¿verdad? Dios usó a Aarón, pero
La alabanza toda debe ser para el Señor. Y el corazón redimido lo hace. Porque el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi cántico, el Señor es mi salvación. Ahora, hay algo interesante, se lo menciono, que esta expresión del versículo 2 al comienzo aparece en otra parte de versículos en la Biblia. No lo vamos a ver, pero aparece en el Salmo 118, verso 8, y en Isaías capítulo 12, verso 2. Se usan estas palabras del cántico de Moisés en esos dos pasajes. Salmo 118, 8 e Isaías 12, versículo 2. Esa es la primera estrofa, hablando de que el Señor es varón de guerra a favor de los suyos. Pero pasemos a la segunda estrofa, avancemos. Leamos desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Y aquí nos vamos a encontrar con otra cosa más linda todavía. Verso 6 dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, lo destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Ahí está la descripción poética de lo que pasó con los egipcios y su ejército. Y lo que llama la atención en esta segunda estrofa, hermanos, es la grandeza del poder de Dios. Porque aquí habla por lo menos, en dos oportunidades y más adelante en otro verso lo dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada. Tu diestra ha quebrantado al enemigo. Alguien dirá, ¿y por qué habla de la diestra de Dios? ¿Acaso Dios tiene algo contra la gente que es zurda? No. Es que en la época cuando se escribió esta palabra y más adelante en la Biblia, ¿qué es lo que se pensaba? Que la diestra o la mano derecha era la mano del poder y de la habilidad. Por eso se escribe así. Y lo interesante es que si usted busca en una concordancia va a encontrar que en la Biblia aparece más de 50 veces el concepto de la diestra. Se habla de la diestra de Dios y que el Señor está sentado a la diestra de Dios, a la derecha de Dios. Por eso se escribe así, tu diestra, oh Dios, y se habla de la grandeza del poder de Dios para destruir a los enemigos. ¿Por qué? Porque los enemigos, dice el versículo 9 y 10, el versículo 9, dijeron, como decimos en Chile, esto es pan comido, ¿verdad? Sí, vamos a perseguirlos, los apresaremos, vamos a repartir los despojos, vamos a sacar la espada, no va a quedar nadie. Eso dijo el enemigo. Pero la mano de Dios detuvo todo aquello, abrió el mar, y como dice el versículo 10, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Se menciona también el aliento de Dios, la ira de Dios, el viento de Dios, el poder de Dios a favor de su pueblo. Hermana, hermano, aprovecho de que podamos sacar aquí una aplicación también. ¿Cuántas veces nos sentimos como que alguien nos está aplastando, ¿no es cierto? Algún enemigo de cualquier tipo. No hablo de personas, pero situaciones. Yo creo que todos aquí pasamos situaciones en las cuales parece que el problema, la angustia nos va a aplastar y nos va a hundir, ¿verdad? Yo creo que todos. Quizás los más jóvenes no tanto, pero yo creo que también de pronto han tenido sus situaciones en las cuales parece que no hay salida. Y uno se desespera.
Porque es natural que de pronto, como ser humano, aunque sea hijo o hija de Dios, uno se desespera un poco y dice, pero ¿qué voy a hacer? Y acude a la fortaleza que es el Señor. Y el Señor con su diestra destruye aquello que nos quiere destruir a nosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que confiar solo en Él. Y volver a confiar y seguir confiando en Él. Y si usted o yo le decimos al Señor hoy día algo y parece que no pasa nada, sigamos diciéndoselo. Si Él no se cansa de escucharnos. Y Él va a manifestar su poder en el momento preciso para libertar de aquella situación que uno está pasando. Y la figura me gusta, dice, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Sabemos que si usted tira ahí un plomo al mar, se va a ir a lo profundo. ¿Sí? Y Dios saca el problema de nosotros. Porque su poder es inigualable. Y aquel pueblo lo vio. Y yo estoy seguro que todos los creyentes aquí de una o de otra forma también lo vemos en nuestras vidas. Y por eso que viene la tercera estrofa. Vamos a la tercera estrofa en el versículo 11, 12 y 13. ¿Qué sigue diciendo el cántico? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, de nuevo sale la diestra de Dios allí. La tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Ahí en la segunda estrofa, Moisés y el pueblo están aclamando y alabando el poder de Dios, la diestra de Dios, cómo Dios destruyó completamente a los enemigos. Y entonces en el versículo 11 es como una explosión. ¿Se fija? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Ahora, ¿por qué se menciona el hecho de los dioses? Porque había tanto pueblo alrededor que creía en otros dioses. Pero nadie como Dios, el Dios verdadero. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y yo creo que el pueblo cuando cantaba esto, yo creo que saltaba de alegría. Espontáneamente, los israelitas eran así. Danzaban y saltaban de alegría. ¿Quién como el Señor? ¿Sabe mi hermano, cuando anoche yo leía esto, me acordaba de algunas preguntas que están en el libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a buscarlas. Acompáñeme a Romanos 8. Y también comienzan con la palabra ¿quién? Yo creo que algunos ya saben de qué estoy hablando. Romanos capítulo 8, en el versículo 31. Aquí Pablo está hablando de la certeza y absoluta seguridad de salvación de todo aquel que cree en Cristo. Sabemos que hay lugares donde se habla de que podríamos perder la salvación si nos portamos mal. Hay un concepto inseguro de las verdades de Dios en muchos lugares. Pero ¿qué dice la palabra del Señor en el verso 31? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuál es la respuesta a esto? Nadie. Hermano, Dios es con usted, ¿cierto? ¿O no? ¿Están aquí o no? Hermano, ¿Dios es con usted o no? ¿Quién contra usted? Nadie. Palabra de Dios. Pero no solamente dice eso Pablo, porque agrega en el 32 que Dios no escatimó a su propio Hijo, es decir, no lo guardó para sí, sino que lo entregó por nosotros. Y después dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y agrega en el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Hay alguien, dice el apóstol, que pueda levantar la mano y acusar a los escogidos de Dios? Nadie. Nadie.
Y después en el 33, en el 34, ahora, ¿y por qué no hay nadie que nos pueda acusar a los escogidos de Dios? Porque Dios nos ha justificado. ¿Y alguien puede algo contra Dios? Nadie. En algunos lugares llegan a pensar que el diablo podría algo contra Dios. No. Sigamos, verso 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Alguien podrá condenar al que cree en Cristo? Imposible. ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es que, ¿qué? ¿Quién va a condenarnos si Cristo fue condenado en nuestro lugar y al poner nuestra fe en Cristo somos salvos y estamos seguros? ¿Quién nos va a condenar? Nadie. Y después en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y hay una descripción larguísima allí. Y al final el apóstol Pablo tiene que decir abajo en el 38 y 39, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie, ni el diablo. Porque en algunos lugares ensalzan tanto al diablo, predican tanto sobre el diablo, que poco menos piensan que tiene más poder que Dios. No es así. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ¿quién es como Dios? Nadie. Y mi amada hermana, hermano, al haber puesto nuestra fe en Cristo, al haber recibido la salvación que Él nos ha dado, estamos seguros en Cristo. Hay un pasaje en Colosenses que dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Nos podrá sacar Satanás de allí? No. En Juan capítulo 10 dice la palabra del Señor que Él nos da vida eterna y que nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor. Y además estamos en la mano del Padre y del Hijo. Pero una vez una persona dijo, pero podríamos saltar de la mano del Padre y perdernos. Pues, un evangélico me lo dijo a mí. Así se enseña en algunos lugares. Sí, estamos en la mano del Padre y del Hijo, pero igual podemos saltar de allí y nos perdemos. No, eso es una aberración, por no decir una herejía. ¿Qué seguridad más absoluta para el pueblo redimido de Dios? Por eso que ahí en el cántico, volviendo allí al Éxodo, cuando ellos proclaman lo que Dios hizo, dicen, ¿quién es como Él? Nadie como el Señor. ¿Quién como tú? Y si avanzamos en esa estrofa, veamos el verso 13. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Y alguien podría preguntarse, oiga, pero ¿cómo? No entiendo aquí. Recién estaban saliendo de Egipto, recién habían salido del Mar Rojo y dice que ya estaban en la morada de Dios. ¿Se fija? Lo condujiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Si ellos no estaban en el lugar que Dios les había prometido todavía, pero para Dios estaba ya todo hecho. Hermana, hermano, esta es otra realidad preciosa sobre la salvación nuestra. Y es por eso que tenemos que volver a Romanos otra vez. Si salió de Romanos 8, volvamos a Romanos 8. No se canse, volvamos allí. Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que este versículo es conocido de muchos, de la mayoría, y en muchos lugares le meten tijera porque lo leen hasta la mitad nomás. ¿Sabía eso? Dicen, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, punto, y terminan ahí. Pero el verso no termina ahí. Sigue diciendo, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Para Dios, la salvación está ya consumada. No solamente nos predestinó, sino que nos llamó, y cuando nos llamó nos justificó, y nos glorificó. Es que nosotros vamos viendo las cosas a medida que pasan, mis hermanos. Pero para Dios ya está todo hecho. Todo.
Y es por eso que ahí en este capítulo 15 del Éxodo, donde estamos mirando el cántico dice que como que ya estaban en la santa morada de Dios y que Dios los había conducido en su misericordia a su pueblo redimido y que los llevó con poder a la santa morada. ¿Qué significa esto respecto a la salvación? Seguramente lo que voy a decir puede que suene extraño para algunos o novedoso para otros. El verdadero Hijo de Dios va a perseverar hasta el final. No para ser salvo, sino que porque como es salvo por el Señor va a perseverar hasta el final. Sabemos que hay una frase en Mateo capítulo 24 muy mal usada, sacada de contexto, en la cual dice, si usted no persevera se pierde. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Lo dice allí, claro que lo dice en el contexto de lo cual está hablando el capítulo 24. Pero podemos sacar esa frase y podemos explicarla en ese sentido también. Un verdadero Hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, sellado con el Espíritu Santo, inscrito en el libro de la vida del Cordero desde la eternidad, va a perseverar hasta el final, aunque se caiga en el camino. Y yo le pregunto, ¿usted nunca se ha caído en el camino? Yo me he caído varias veces en el camino cristiano. Me he equivocado, he cometido errores, he andado mal espiritualmente en algún momento. Pero el Señor nos sostiene para seguir perseverando hasta que nos lleve. Por eso para Dios es como que estuviéramos allá, aunque estamos aquí todavía. ¿Se fija cuán grande es la salvación de Dios? Y se fija cómo aparecen estas verdades aquí en este libro, en este cántico de Moisés. Para Dios Israel ya estaba en la santa morada y estaban recién saliendo. Qué preciosa seguridad da Dios aquí. Pero avancemos en el cántico. Vamos al versículo 14 hasta el 18, porque ahí termina el cántico y los entendidos dicen que son 2 estrofas, no sé cuál será una y otra, lo vamos a leer completo allí. Verso 14. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Y ahí termina el cántico. ¿Y qué vemos en este cántico? Por un lado, el temor de los enemigos del pueblo de Israel. Y por otro lado, la seguridad y certeza de Dios. Oiga, yo le digo que aquí lo que sale, si uno lo escudriña, lo escarba, lo escarmena, póngale el nombre que quiera ponerle, el adjetivo que quiera ponerle ahí, es maravilloso. Porque primero, claro, todos los pueblos alrededor iban a tener temor de lo que iban a escuchar. Y se mencionan varios pueblos de aquel tiempo: Edom, Moab, los moradores de Canaán. Y si usted va al libro de Josué, al capítulo 2, versículo 10, se va a encontrar que allí una ramera, una prostituta llamada Rahab, que recogió a aquellos 2 espías y los guardó, los protegió en su casa, ella le dijo: hemos oído de lo que Dios hizo con ustedes, cómo les abrió el Mar Rojo. ¿Y cuánto tiempo había pasado desde que Dios abrió el Mar Rojo? Y Rahab dijo aquello: 40 años. Y la noticia del poder de Dios abriendo el mar se había extendido a todos los pueblos alrededor y tenían temor. Sí, porque lo que Dios hizo fue tan grande y tan maravilloso. Por eso, si usted lo ve ahí en Josué 2:10, Rahab lo dice allí, se lo dice a los espías. Todos tuvieron temor. Y por eso dice el 16: caiga sobre ellos temblor y espanto.
a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Usted sabe que las piedras no hablan, ¿cierto? Y dice, los enemigos mudos como una piedra delante de Dios. Y aquí viene la otra parte más preciosa, mis hermanos. Iban a permanecer mudos hasta que Dios pasara con su pueblo que había rescatado. Es lo que dice el verso 16. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová. Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Sabemos que en el camino, si usted lee el libro de Números y Deuteronomio, hubo enemigos que le hicieron problema a Israel, pero al final el pueblo pasó igual, porque era el pueblo de Dios de ese tiempo. Apliquémoslo a nosotros, mis hermanos. ¿Cuántos enemigos quisieran destruir la iglesia de Dios? En el día de hoy más que nunca. Y cuando hablo de la iglesia de Dios no hablo de ninguna denominación. Hablo del pueblo redimido de Dios, de todos los creyentes redimidos que Dios sabe dónde están. En las distintas congregaciones, allí Dios sabe dónde están sus redimidos. Porque el Señor no se va a llevar al cielo a una denominación X. Se va a llevar a su pueblo, a sus redimidos por la sangre de Cristo, estén aquí o estén allá. ¿Y qué está haciendo Satanás? Está empleando, pero todas sus armas más que nunca para procurar destruir al pueblo de Dios. Ayer en una reunión de algunos varones conversábamos acerca de eso. Y que la institución más odiada y más perseguida por Satanás, y actualmente mucho más, es el matrimonio y la familia. Y usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y para Chile se vienen tiempos bien difíciles, se lo digo claramente, para que cuando lleguen esos momentos sepamos que ya sabemos. Leía, por ejemplo, un artículo del pastor John MacArthur en Estados Unidos, un video de él, se lo censuró YouTube, porque dijo que era un mensaje de odio, porque él hablaba acerca del pecado de la homosexualidad. Y en Estados Unidos ya están los pastores teniendo problemas por hablar de la verdad de Dios. Y si Dios lo permite, también en Chile lo vamos a tener con el tiempo. Satanás está haciendo todo lo imposible por destruir al pueblo de Dios, pero no va a poder. No va a poder. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es el pueblo que Él rescató, como dice acá. Sí. El pueblo redimido por Dios. Y hermano, al habernos convertido a Cristo, somos el pueblo de Dios, sin apellido. Somos parte del pueblo de Dios, rescatados por la sangre preciosa de Cristo. Pero yo pregunto, ¿habrá aquí alguna persona que aún no es del pueblo de Dios? Porque una cosa es asistir a una congregación, una cosa es ser evangélico, saber de la Biblia, cantar cosas de la Biblia, pero otra cosa es ser de Cristo, es haberse humillado ante Él y haber reconocido que uno es un pecador, pero que Cristo murió en mi lugar y lo he reconocido como Señor y Salvador. Eso es otra cosa. Porque ese pueblo es el que el Señor ha redimido y es el pueblo que no va a poder ser destruido por Satanás ni por los enemigos de Dios. Hasta que haya pasado, dice, como dice acá. Y el versículo 17 tiene una seguridad tan grande para los creyentes. Esto fue para Israel, pero apliquémoslo para nosotros, hermanos, y sepamos que vamos a vencer en el nombre del Señor al final siempre. Dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. ¡Qué seguridad más grande, hermanos! Lo aplicamos a nosotros en el día de hoy, claro, y sabemos que el Señor nos va a introducir y nos va a plantar allá en su lugar, en su morada que Él ha preparado. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 14?
Le dijo a los apóstoles, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dice acá que el Señor iba a introducir a Israel en la morada que había preparado, en el santuario que tus manos han afirmado. Hermano, al aplicarlo a nosotros tenemos clarito la misma verdad. Con seguridad absoluta vamos a llegar a la presencia del Señor. Por eso que cuando parte un creyente en Cristo, aunque tengamos tristeza en el alma, sabemos que está en un lugar que es muchísimo mejor, preparado por el Señor Jesucristo. Y aunque nuestro corazón lo extrañe, sabemos que esa persona está en la gloria con Cristo. Está plantado allí en el monte de la heredad, como dice aquí, aplicando la frase. Está en ese santuario de Dios. Y usted y yo vamos a llegar allí también, ya sea a través de la muerte o cuando Cristo lleve a la iglesia, pero vamos a llegar allí. Pero pregunto, ¿todos los que estamos aquí vamos a llegar allí? Cada uno tiene que saberlo personalmente. ¿Sí? Y no es asunto de decir, bueno, donde Dios me lleve. No, no es así. Uno cuando va a viajar, bueno, la mayoría ahora saca los pasajes por internet, pero si uno va a una oficina de un bus, lo he dicho otras veces, uno va allí y le dice, oiga, mire, necesito viajar, y la persona ahí le pregunta, ¿dónde? No, donde el chofer del bus me lleve. Qué ridículo, ¿verdad? Y hay muchos que piensan así, donde Dios me lleve, pues, total. Si me portaba más o menos bien, me llevará al cielo, sino también al infierno, y los católicos inventaron el purgatorio para estar más tranquilos todavía. No es así. Uno compra el pasaje aquí, por así decirlo. Y ese pasaje fue pagado por Cristo, su sangre preciosa vertida en el Calvario. Entonces sabe con seguridad que el día que parta de esta vida va a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O si el Señor viene a buscar la iglesia, se va con Él. Todos los que estamos aquí tenemos esa seguridad. Cada uno tiene que tenerlo claro, personalmente. Personalmente. Porque el Señor, con toda seguridad, como dice acá, nos va a introducir, nos va a plantar allá en ese santuario, en ese lugar precioso que Él ha preparado y que Él ha afirmado. Y si Él lo ha hecho, ¿hay alguien que pueda oponerse? ¿Quién como Dios? No nos olvidemos de eso, mis hermanos. Por eso que el cántico termina diciendo, Jehová reinará eternamente y para siempre. Qué preciosa esta palabra de Dios en este primer cántico. Si no le habíamos tomado quizá mucho interés porque era un cántico nomás, pero tiene tanto y tiene mucho más. Y este cántico, y con esto termino, aparece en Apocalipsis 15:3, no el cántico en sí, pero ya se dice que todos los que en el tiempo de la tribulación obtengan la victoria sobre la bestia y el falso profeta van a cantar el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Hasta Apocalipsis aparece este primer cántico. Porque el Señor reinará eternamente y para siempre. Confiamos en el Señor que su palabra nos haya fortalecido, nos haya animado para salir con mayores fuerzas y continuar el día a día. Pero a la vez, si hay algún amigo, alguna amiga aquí que aún no tiene a Cristo en su vida, que aún está divagando en las tinieblas, le invitamos a poner su fe en Cristo, en la sangre por Él vertida, para que sea también del pueblo de Dios. No estoy diciendo para que sea de esta iglesia local, no, para que sea del pueblo redimido por la sangre de Cristo. Que entraremos a la gloria en cualquier momento. Oremos al Señor. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, porque los tuyos podemos adorarte y alabarte. Gracias por la persona bendita de Cristo. Él fue entregado por nuestros pecados en la cruz y con su sangre nos redimió de todo linaje, lengua, pueblo y nación.
y por tu gracia formamos parte de tu pueblo. Pecadores indignos, pero que tú rescataste con tu amor. Y gracias por la seguridad y certeza que tu palabra nos da para continuar este caminar hasta que llegue el momento que tú nos introduzcas en tu presencia. Gracias por la certeza de tu palabra. Gracias por las promesas benditas. Gracias porque no hay nadie como tú, oh Señor. Y estamos seguros en Cristo. Pese a nuestra debilidad personal, tú eres nuestra fortaleza y nuestro cántico. Te alabamos y bendecimos por tu palabra y oramos para que tú nos fortalezcas en el día a día en esta nueva semana que hemos iniciado. Pero a la vez, Señor, oramos por personas que puedan estar con nosotros hoy y que aún no tienen a Cristo en sus vidas. Solo lo tienen en su mente, en sus labios de pronto, pero su vida es una vida que está lejos de ti, perdida en el pecado. Y oramos, Señor, por cualquier persona que no te conozca, que esté con nosotros hoy, para que pueda poner su fe de manera real en el Señor y tener esta certeza de que es parte del pueblo redimido de Dios. Te alabamos y bendecimos por tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ofrendamos al Señor, nos ponemos de pie para terminar y alabando también al Señor. Dios poderoso.